Bueno, buenas tardes. Ya para no retrasarnos más, vamos a dar inicio a la última mesa de la jornada de hoy, que ha sido bastante provechosa y productiva. Por tanto, para comenzar voy a presentar a los primeros dos compañeros, que es una ponencia compuesta, titulada El edificio del Tribunal del Santo Oficio, del sometimiento de cuerpos y almas a la enseñanza de la medicina. La ponencia la dictan los licenciados y especialistas en Historia de la Medicina, Óscar Maya Corzo, de la Biblioteca Dr. Nicolás León, Facultad de la Medicina de la UNAM, y Jorge Zacarías Prietos Muñoz, también licenciado y especialista en Historia de la Medicina, del Archivo Histórico del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Ambos tienen 25 minutos para exponer. Agradecemos la presentación y también la presencia de ustedes en este auditorio, que quienes no le habían conocido, este es uno de los patios de la Inquisición reconstruida en el siglo XVIII, que es el edificio que ustedes conocerán y del cual platicaremos en esta charla, que queremos que sea una charla de amigos entre Jorge y quien esto dice que soy Óscar Maya. Muy bien, pues entonces demos inicio, mi estimado camarada. El edificio del Tribunal del Santo Oficio adquirió una dimensión monumental a partir del siglo XVIII, que ya la tenía previamente, y sin embargo es con la gran reforma que va a llevar a cabo, en este caso, que se va a llevar a cabo a partir de la década de 1730, con Arrieta, que es que tenemos esta nueva dimensión de un edificio que es único por sus características en el Imperio Español. Es decir, no es el único edificio inquisitorial, pero sí es un edificio que tiene características particulares que le dieron esta magnificencia que es única. Es decir, dedicar un edificio al control de las almas, un edificio a la subjugación de las voluntades, pues no era cosa fácil. Siguiente. Desde que se instaura el tribunal en el siglo XVI, hay la necesidad, y estamos tomando notas de un librito muy extenso, que escribe Francisco Reyes de la Maza y lo edita la UNAM en 1951, y que es un texto modal para entender cómo se constituye este edificio como institución y como obra arquitectónica. Y entonces, de la Maza nos dice, bueno, hay que tener casas para los inquisidores. Los inquisidores, al ser bien parte de la orden dominica, o bien estar cercanos a ella, tienden a solicitarle a las autoridades españolas poder estar cerca de la autoridad tanto temporal como religiosa. Y por lo tanto van adquiriendo casas a lo largo de los siglos XVI y XVII, que van a ir adaptando y adecuando para los servicios del tribunal. En algunos casos van a ser adaptadas para cárceles, en otros casos se construirán las conocidas cárceles secretas, de las que se hace mención a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y también vamos a tener estas casas donde están las oficinas y los espacios de trabajo de los inquisidores. Sí, es la siguiente. Para 1571, ¿sí? Empiezan a ocupar las casas fronteras del convento de Santo Domingo. Hay dos grandes conventos imperiales en la Ciudad de México, el de Santo Domingo y el de San Francisco. Y entonces, estas dos grandes compañías que tienen un gran trabajo, por lo menos en el primer siglo de la llegada del establecimiento de la corona española en Nueva España, van a ocupar estas casas, las cuales van a tener, por lo menos desde el siglo XVII, las entradas por la calle de Brasil, ¿sí? La calle que tenemos aquí atrás, va a ser la fachada principal de la Inquisición. Sin embargo, van a haber problemas muy pronto, porque la Inquisición comienza a llenarse, hay una gran cantidad de juicios, hay una gran cantidad de procesos inquisitoriales, y empiezan a llenarse las cárceles, empieza a desbordarse el trabajo
de los inquisidores y su cuerpo, ¿no? Sus oficiales, secretarios, familiares, en fin. Y por lo tanto tiene que empezar a ver el contar con un edificio de mayor tamaño. Eso es un rasgo muy temprano que vamos a ver a partir del siglo XVII sobre todo. Y algo muy interesante es que todas las etapas, una buena parte de las etapas de la construcción de las casas, quedan reflejadas en documentos, ¿sí? En mapas, en planos, en representaciones pictóricas, y eso nos permite ir conociendo más o menos de primera mano cómo fueron adecuándose estos edificios y estos espacios urbanos y ocupar un lugar primordial en en la traza urbana de la antigua Ciudad de México, ¿no? Una traza que quienes vivimos en la ciudad o conocemos un poco de su historia, sabemos que fue transformada a lo largo de 3 siglos, ¿no? Es decir, la ciudad que conocemos nosotros es fundamentalmente la ciudad virreinal del siglo XVIII. De la ciudad virreinal de los siglos XVI y XVII literalmente quedó muy poco, porque se iban construyendo y readecuando los espacios, sobre todo las iglesias, los monasterios, los conventos, a las necesidades de la vida del virreinato. Es la siguiente. Ya vemos que en el siglo XVII la ciudad va perdiendo esta especie de ciudad amurallada, de ciudad un tanto medieval, que las crónicas narran, ¿no? Que eran casas fortificadas, edificios relativamente pequeños, con patios estrechos, empiezan a volverse un poco más cómodas para los habitantes de la ciudad. Y ya tenemos aquí una representación muy interesante de el edificio que probablemente dejó el inquisidor Peralta a finales del siglo XVI y que ya podemos vislumbrar la dimensión que podría tener ya la Inquisición, esa primera Inquisición con su edificio en Nueva España. La siguiente, por favor. Y en el siglo XVII también tenemos un documento muy importante que se cita de manera permanente para conocer la traza urbana de la imperial villa, ya de la ciudad imperial que es en ese momento, y es el de González, el de Gómez de Trasmonte, perdón, que es una serie de edificios que nos permiten ya ir conociendo cómo era esta primera ciudad, ya con aspecto barroco, ¿sí? Ya con edificaciones más grandes, más suntuosas, con techos que se asemejan mucho a las ciudades españolas de la época y que se fueron perdiendo en los siguientes siglos. En la siguiente, ¿sí? De nueva cuenta, en otro plan, en otro documento, ¿sí? En un documento ya tardío del siglo XVII, es en el 680, tenemos de nueva cuenta ya un edificio de Inquisición mucho mejor consolidado, es decir, las casas se fueron reconstruyendo, porque no olvidemos que estamos nosotros al borde del lago de México, de la Laguna de México, y a unas cuadras de aquí hacia el norte estaba la lagunilla. La lagunilla era un embarcadero que servía para la entrada y la salida de mercancías de Tlatelolco y que se mantuvo todavía buena parte de la del primer siglo virreinal, ¿no? Después se cambió, pero es un terreno cenagoso y por lo tanto los hundimientos eran frecuentes. Se edificaban las casas y se hundían o tenían peligro, ¿no? De venirse abajo y por lo tanto había necesidad de volver a rehacerlas, ¿no? Y eso fue un problema permanente para la Inquisición hasta que lo resolvió Arrieta con el edificio que conocemos actualmente. La siguiente, ¿no? ¿Sí? Bueno, de nuevo cuenta de la masa, ¿no? Entonces, las puertas y los accesos y la fachada, dio siempre a la calle de Santo Domingo, ¿sí? Que es la calle que tenemos atrás, y no a la calle de la Perpetua, que es lo que conocemos como República de Venezuela, y mucho menos ¿no? Que hubiera una entrada por alguna de sus esquinas. La entrada estaba más bien como hacia el norte, es decir, probablemente a esta altura en el edificio original. La siguiente. Y viene ya por fin el gran momento de la Inquisición no hispana, que es tener un gran edificio, un palacio como tal, hacia la tercera década del siglo XVIII, con la propuesta que Arrieta
tiene y que es una propuesta que se sabe hasta cierto punto fue de último momento, es decir, él pensaba mantener, ¿no? Esta Inquisición con su esquina normal, su esquina convencional, sin mayores cambios. Sin embargo, por alguna razón, él decide ochavarla, es decir, cortarla, y se crea así el edificio que ustedes conocen, y que es por lo menos el edificio de su tamaño, con estas dimensiones y con estas características, único en la Ciudad de México. Había otras esquinas y otras casas que también eran chatas, pero nunca tuvieron las dimensiones ni dieron a una plaza. Daban a pequeñas callejuelas, daban a calles, y se pierde mucho la dimensión monumental y de poder que tiene la Inquisición hispana en este último siglo, que es el siglo del esplendor virreinal, que es el siglo XVIII. Podemos ver una esquina parecida en la Cámara de Diputados, con Allende y Donceles, y sin embargo no tiene ese carácter, no tiene esa majestuosidad. Es una fachada muy bonita, monumental, pero no tiene las características de este edificio. Entonces Arrieta consigue que este inmueble se vuelva emblemático y reúne varios elementos, ¿no? Varios elementos simbólicos, un elemento del poder de la corona, un elemento del poder de la iglesia, de la acción que sanciona todas aquellas desviaciones, herejías y aquellos asuntos, ¿no? Por los cuales eran procesados los reos, y a su vez también se manifiesta, ¿no? En una obra arquitectónica de este calado. La siguiente. Allí podemos ver ya en un plano que se Arrieta antes de morir, que el edificio ya está ochavado y tiene 3 pisos. Probablemente él había previsto que fuera 3 pisos y no solamente 2, lo cual le hubiera dado todavía una característica más, más imponente, porque los edificios de 3 pisos hasta antes del siglo XIX no eran comunes del virreinato. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí ya tenemos a nuestra Inquisición, como la conocemos casi el día de hoy. Y por supuesto es una Inquisición que es adecuada al tamaño del imperio, ¿no? Y de un virreinato tan poderoso como lo fue el de Nueva España, que tenía dominios en Asia, ¿no? La Capitanía General de Filipinas dependía de los trámites que se hacían en las oficinas de la Corte Virreinal de Nueva España, y capitanías cercanas como en Cuba o como la de Darién, ¿no? Que en algún momento estuvieron también bajo los controles administrativos, ¿no? Y cercanías administrativas del Virreinato de Nueva España, con su segunda audiencia en Guadalajara. La siguiente, por favor. Y cerrando ya el tema del edificio de la Inquisición, aquí podemos ver uno de los planos más interesantes que se levantan a la segunda mitad del siglo XVIII, que es el de Villaseñor. Villaseñor hace una muy detallada descripción de la Ciudad de México, nombrando sus edificios principales y también los usos que tenían, ¿sí? Los nombres de sus calles. Por lo tanto, es uno de los documentos más importantes para poder conocer cómo fue la vida en la Nueva España, por lo menos en la Ciudad de México, al cierre del virreinato, antes de la independencia. Y pasamos ahora a la siguiente fase, que es la Escuela Nacional de Medicina en este palacio. Con la abolición de la formal de la Inquisición en 1821, por lo menos en lo que sería el primer imperio en México, y después en la Primera República, de la cual estamos conmemorando sus 200 años, en octubre de 1824, lo que tenemos es que este edificio queda abandonado por unos años y empieza a sacarse en la Almudena a subasta pública y no se vende. El gobierno mexicano comenzó a usar algunos edificios del virreinato como fondos, ¿no? Como fondos para poder financiar la hacienda pública, que estaba en muy malas condiciones, y entonces se hicieron las almudenas en casa. Entonces empezó a usarse para diferentes usos, como bien nos dijo hace unos minutos la doctora Nuria Díaz, ¿no? Fue Lotería Nacional, fue cuartel militar, fue parte del Consejo, se intentó hacer un conservatorio en algún momento, pero también parte de una sociedad castellana, ¿no? Lo cual
significó que seguramente lo usaba como escuela, ¿sí? Hasta que finalmente el seminario conciliar se hace con ella y se queda con el edificio. Se muda, ¿eh? El seminario está aquí en 2 años, pero no les convence y regresan a su edificio, que fue demolido en inicios, finales, inicios del siglo XX, era un edificio que hacía juego, digamos, con la curia, ¿no? Entonces se anularon el seminario y la curia metropolitana, y entonces lo que tenemos allí es que se regresan y vuelve a quedar abandonado el edificio. Para esto los médicos, y esto, permiso, lo trabajamos tanto Jorge con la doctora Xochitl Martínez y yo en un libro que salió el año pasado, a finales del año pasado, y damos cuenta del contrato de compra de venta del edificio de la Inquisición a la Escuela Nacional de Medicina, ¿no? Y entonces, pues así fue como este edificio pasa por instrucciones de Antonio López de Santa Anna a ser eh, de la Escuela Nacional de Medicina, y así va a quedar pues hasta la década de 1950, que es cuando la Escuela de Medicina se mudará a Ciudad Universitaria y este edificio quedará una vez más abandonado. La siguiente. Ahí tenemos ya una vista de un álbum editado entre 1870 y 1875, con una vista ya del edificio como lució a lo largo del siglo XIX. ¿Sí? La fachada fue modificada. La siguiente, por favor. Sí, se le va a agregar un tercer piso y un frontispicio con un corte de clásico que le va a dar una característica particular hasta la década de 1960. La siguiente, por favor. Ya con la Escuela Nacional de Medicina, formando parte de la Universidad Nacional, a partir de 1910, bueno, queda, pues, para un uso científico mucho mejor organizado que lo que había tenido en el siglo XIX, y quedará aquí hasta que sale la última generación de médicos que se han inscrito en esta escuela, y va a quedar literalmente abandonada, con algunos usos para la escuela de enfermeras, también después de la Universidad Nacional, y de la Secretaría de Educación Pública, que la tenemos aquí como vecinos nuestros. Para ir terminando, la década de 1960, el Centro Histórico de la Ciudad de México sufre una revolución arquitectónica, primero por el ensanchamiento del Paseo de la Reforma y la demolición de parte de la Colonia Guerrero y del barrio de Santa María la Redonda, que era parte de uno de los barrios más antiguos de la ciudad, y también con motivo de las Olimpiadas. Hay una reconstrucción, una reconfiguración urbana monumental. Entonces, este edificio se le demuele el último piso, se reconstruye la fachada original barroca propuesta por Arrieta. Y bueno, tenemos en la siguiente una de las últimas acciones, que fue desmantelar estos jardines y estas edificaciones que se habían armado a lo largo del siglo XIX, y había cambiado la configuración tanto de la Plaza de Santo Domingo como del atrio del antiguo convento y su iglesia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un epílogo muy sencillo, ¿no? Quien quiera se lo compartimos. Hay un libro que es un descubrimiento muy interesante, Los conventos suprimidos de México, de Ramírez Aparicio. Suponemos que son autor católico del siglo XIX, que da cuenta de algunas de las destrucciones que se dieron durante el periodo liberal en 1850, 1860, y que desapareció y que reconfiguró el uso de los edificios y de la misma vida en la Ciudad de México. ¿A qué sigue, por favor? Unas obras que usamos como referencias. Y la que viene, les damos muchas las gracias, tanto Jorge, que hoy estuvo como en la sala del secreto, estaba con callado, tomando notas solamente, y a mí me tocó llevar este proceso ante ustedes. Muchísimas gracias.